Derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Mi nombre es Josafat Daniela Visoa de León, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez, y este es del curso de Derecho Civil 2. Guía de contenido. Veremos el usufructo, el modo de extenderse el usufructo, el uso y habitación, disposiciones generales de la servidumbre de acueducto y servidumbres legal de paso. Ahorita veremos qué es el usufructo. El usufructo es el derecho real de goce o disfrute de un bien que no nos pertenece, o sea, de una cosa ajena. Esto se deduce en términos jurídicos a la tendencia de la cosa más o a su propiedad. En términos jurídico se entiende el usufructo como la desmembración temporal de dominio sobre la cosa, o sea que mientras el usufructo tiene derecho a las utilidades de la cosa, el titular de la misma habrá perdido temporalmente su capacidad de gozar o disfrutar de ella, quedándole únicamente el derecho de disposición sobre ella. Dicho de una forma más sencilla, el propietario de un bien sigue siendo, a pesar del usufructo, pero será el usufructario quien tenga derecho al goce y disfrute del mismo. Allí la percepción de los derechos que tradicionalmente otorga la propiedad. Las ideas claves son: el usufructario puede usar y obtener frutos de un bien, pero no es del propietario. Segundo, el derecho de usufructo es temporal y puede establecerse por un plazo definido o durante la vida del usufructario. El usufructario debe conservar la sustancia del bien usufructuado. Cuarto, se regula en el Código Civil de Guatemala, específicamente en los artículos 703 al 744. Dice, de los artículos 124 al 129 del Código de Derecho Internacional Privado, se genera el espacio para tratar el tema de usufructo. Definición por Francisco García Esperón. Dice: el derecho que se otorga a una persona para disfrutar de los bienes de otro sin que se establezca una transferencia de propiedad. Esto implica que el usufructario puede usar o obtener los frutos del bien, pero no puede venderlo ni modificar su esencia. La constitución del usufructo en Guatemala dice lo siguiente: el segundo Código Civil de Guatemala, el usufructo puede constituirse de dos maneras principales: por la voluntad de las partes o por testamento. La primera sería por voluntad de partes. Puede establecerse mediante un contrato. El segundo sería el testamento, permite su constitución como una disposición de última voluntad. Dice: el Código Civil de Guatemala determina que el usufructo puede constituirse por medio de contrato en donde le pertenece acuerdan las condiciones, o por testamento, en cuyo caso se otorga en forma de un beneficiario tras el fallecimiento del testador. La ley también especifica que si no establece un plazo del el usufructo, será vitalicio, aunque se permite que tenga el periodo definido de hasta 30 años, salvo en bienes nacionales donde puede prolongarse hasta 50 años. Entre las disposiciones relevantes se destaca que el usufructo no puede alterar la sustancia del bien, es decir, el usufructario tiene la obligación de conservar la integridad física del bien sin realizar modificaciones que puedan dañarlo o disminuir su valor. Además, se regula quienes son responsables en caso de deterioro, las formalidades de su constitución y procedimiento por su extinción. El usufructo constituye por contrato por acto de última voluntad. Artículo 704 del Código Civil. Usufructo temporal, vitalicio y por plazos. Primero, el usufructo temporal dice: es similar
al de plazo, pero se refiere específicamente a un periodo definido para la vigencia del derecho, generalmente inferior a un año y muchas veces ligado a circunstancias particulares del acuerdo. 2. Usufructo vitalicio. Es aquel que dura toda la vida del usufructario, se otorga generalmente por testamento o acuerdo entre partes y termina con la muerte del usufructario. Es muy utilizado en planificaciones sucesorias, ya que permite al beneficiario disfrutar del bien durante toda su vida. Usufructario por plazo. Tiene una duración establecida en un periodo determinado que puede ser de varios años, pero no mayor de 30 años, hasta 50 en bienes nacionales. Se usa en arrendamientos, en contratos temporales de uso o disfrute, siendo útil en inversiones y usos comerciales. Ejemplos. Aquí hay 3 ejemplos. El primero sería del usufructo temporal y es don Carlos otorga a su sobrino el usufructario temporal de una finca agrícola durante 6 meses para que pueda cosechar y vender los productos mientras él se encuentra en el extranjero. 2. Sería el usufructo vitalicio. Una madre transfiere la nuda propiedad a una finca a su hijo, pero se reserva el usufructo vitalicio conservando el derecho a vivir en la propiedad y aprovechar sus frutos hasta su muerte. El tercer ejemplo sería el usufructo por plazos. Don Ernesto concede a su hija el usufructo por plazos de 20 años sobre un edificio de apartamento, permitiéndole percibir las rentas durante ese tiempo. Al vencer el plazo, el inmueble vuelve al propietario, o sea, al papá, o sea, don Ernesto. Condiciones especiales en los bienes nacionales. Dice, el usufructo es un bien nacional en Guatemala, presenta particularidades importantes. La ley de bienes nacionales establece que el usufructo puede conceder por periodos y pueden llegar hasta los 50 años con la fin de promover el uso racional de los recursos públicos y facilitar inversiones en proyectos agrícolas, turísticos o de infraestructuras. Asimismo, en bienes privados las condiciones pueden variar según los pactos entre las partes, incluyendo cláusulas específicas sobre el mantenimiento, las reparaciones y las obligaciones del usufructario. Es fundamental aclarar estos aspectos en el contrato y testamento para evitar conflictos y asegurar que el usufructo significado se respete y se aplique correctamente. Otras particularidades incluyen las existencias de usufructos sobre bienes muebles o inmuebles, cada uno con sus requisitos y limitaciones particulares. Por ejemplo, en bienes muebles, el usufructo puede durar menos tiempo en ajustarse a la naturaleza del bien, como vehículos o maquinaria. Un ejemplo aquí sería el Parque Nacional de Tikal. Es un bien nacional de uso público perteneciente al Estado de Guatemala. Sin embargo, por su valor histórico, cultural y ambiental, el Estado establece condiciones especiales para su uso y conservación. Sería, aunque el bien pertenece a todos los guatemaltecos, el Estado impone condiciones especiales para protegerlo, ya que tiene un interés histórico y ambiental que requiere cuidados distintos a otros bienes públicos. Obligaciones y derechos del usufructario. Y dice, el usufructario tiene varias obligaciones que deben cumplirse para mantener la validez de su derecho y proteger la sustancia del bien. Entre ellas destacan: primero, mantener la sustancia del bien, debe conservar a un buen estado el bien realizado, las reparaciones ordinarias que sean necesarias. Segundo, realizar reparaciones ordinarias adecuadas para preservar el valor y funcionalidad del bien sin alterar su esencia.
Tercero, pagar los impuestos y contribuciones que correspondan por el uso del bien, incluyendo el impuesto prediales o tasas específicas. Cuarto, usar el bien de forma adecuada legal, garantizando que no cause daño ni afecte a terceros o al patrimonio del propietario. ¿Qué quiere decir? En cuanto a las limitaciones, el usufructuario no puede vender, hipotecar o alterar esencialmente el bien sin autorización del propietario. Además, debe respetar la duración del usufructo y las condiciones pactadas, cumpliendo con las responsabilidades que la ley y el contrato establezcan. Artículo 709 del Código Civil, Derecho del Usufructuario. Dice: los frutos naturales pendientes del tiempo de comenzar el usufructuario pertenecen a los usufructarios, salvo las obligaciones que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenece al propietario, sería el dueño de los frutos pendientes al terminarse el usufructo. Es quien debe pagar los gastos del cultivo del año rural correspondiente. Aquí hay un ejemplo que dice: don Carlos, el propietario, otorga un usufructo a su sobrino Luis, una finca agrícola por 5 años. Al iniciar el usufructo, en la finca hay una plantación de maíz ya sembrada, pero aún sin cosechar. Como le dice en el artículo 709, esos frutos pertenecen a Luis, el usufructario, salvo que estén comprometidos, por ejemplo, si ya habían vendido antes esa cosecha. Durante el usufructo, Luis disfruta los frutos que vaya produciendo los cultivos o animales durante los años del usufructo. 3. Sería al terminar el usufructo, en el último año queda una cosecha de frijol o de maíz aún sin recolectar. Esos frutos pertenecen al propietario, don Carlos, porque el usufructo ya terminó. Gastos del cultivo. Cuarto, el que sea dueño de los frutos en ese momento, Carlos o Luis, debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. Siguiente artículo, artículo 713 del Código Civil, obligación de restituir. Si el usufructo corresponde a cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si no fuere posible, o pagar su valor si se hubiese dado estimadas y su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. Ejemplo aquí sería, el ejemplo del 713 sería: don Roberto otorga a su sobrino Miguel el usufructo de 1000 quintales de café, almacenados en una bodega por un periodo de 2 años. Durante ese tiempo, Miguel puede usar o vender parte del café, ya que es un bien que se consume con el uso. Al finalizar el usufructo, Miguel está obligado a restituir a don Roberto la misma cantidad, calidad y género de café, es decir, 1000 quintales de café del mismo tipo y calidad. Si lo fuera posible devolver el café, entonces deberá pagar su valor según el precio corriente del mercado del momento de terminar el usufructo, tal como establece el artículo 713 del Código Civil. Siguiente artículo. Artículo 730 del Código Civil, obligaciones del usufructario. Y dice: el usufructario tomará las cosas en el estado que se encuentren, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles o descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructario cuando haya sido revelado
el usufructario de las obligaciones de que trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo sus expensas. El ejemplo del artículo 720 de obligaciones del usufructario dice: Doña Carmen concede a su hijo Luis el usufructo de una casa o sus muebles. Antes de que Luis pueda encontrar una posesión del inmueble o usar de los muebles, debe realizar un inventario detallado de los muebles, sofás, camas, electrodomésticos, etc. Hacer una descripción completa del estado del inmueble, paredes, techos, instalaciones. Debe de citar a doña Carmen, la propietaria, para que supervise y apruebe el inventario. Todos los gastos del inventario de descripción corren por cuenta de Luis, el usufructario. Si Luis hubiese sido revelado de una obligación de doña Carmen, tendría derecho a realizar el inventario a su propiedad costa para garantizar que los bienes se reciban correctamente. Y ahorita veremos la extinción del usufructo. Y dice: Artículo 738. Extinción del usufructo. Existen situaciones que pueden provocar la extinción anticipada del usufructo, como la destrucción total del bien, la renuncia del usufructario, la consolidación cuando el usufructario adquiere la propiedad del bien, o el incumplimiento de las condiciones establecidas para el usufructo. Aquí hay 6 puntos. El primer punto sería la muerte del usufructario. En los casos de usufructario vitalicio, esta causa es la principal para su extinción. Segundo punto, vencimiento del plazo establecido. Si la duración pactada en el contrato o testamento llega a su fin. Tercer punto, consolidación. Cuando el usufructo adquiere la propiedad plena del bien, por ejemplo, mediante compra o donación, eliminando el derecho del usufructo. Cuarto punto, destrucción total del bien. Si el bien resulta completamente destruido por accidente o causa natural, el usufructo se extingue. Quinto punto, renuncia voluntaria, que puede realizar el usufructario en cualquier momento con acuerdo del propietario. Sexto punto, incumplimiento de las obligaciones. Si el usufructario incumple gravemente las responsabilidades asumidas, el propietario puede solicitar las terminaciones del usufructo. El proceso de extinción puede realizarse mediante declaraciones judicial o por acuerdo entre las partes, dependiendo del caso específico o las condiciones pactadas. Aquí veremos un ejemplo que dice: Don José, propietario de una finca, otorga a su hijo Carlos el usufructo de dicha finca por un periodo de 10 años con la condición de que Carlos se encargue de mantener el terreno cultivado y en buen estado. Sin embargo, a los 5 años ocurre lo siguiente. El caso 1, la destrucción total del bien. Un incendio destruye completamente la finca, haciendo imposible su uso o disfrute de este. Caso, el usufructo se extingue porque el bien sobre el que caía ya no existe. Segundo caso, la renuncia del usufructario. Carlos decide renunciar voluntariamente al usufructo porque se muda a otro país. Al presentar su renuncia formal, el usufructo también se extingue. Tercer caso, consolidación. Don José fallece y en su testamento deja la finca a su hijo Carlos como propietario pleno. Como Carlos pasa a ser dueño total del bien, se fusionan el usufructo y la propiedad, y el usufructo se extingue por consolidación.
consolidación. Extinción, cesación del usufructo. Artículo 739 del Código Civil. Y dice, también puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructario haga a su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos por parecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino debe ser declarada por resolución judicial. También puede aportar el propietario en el mismo caso, o que se le ponga en posesión de los bienes obligándose a pagar el usufructario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducido el honorario de administración fijado de conformidad con la ley. Gestión patrimonial y planificación sucesaria. El usufructo significado se vuelve una herramienta fundamental en la gestión patrimonial, permitiendo a personas mayores o administradores de patrimonio mantener el uso de un bien sin alterar su titularidad. Esto es específicamente útil cuando se busca proteger bienes y asegurar su uso en el tiempo. En la planificación sucesaria, el usufructo permite que un familiar cercano, como un cónyuge o un hijo, disfrute de un bien durante su vida, mientras que la propiedad plena pasa a los herederos tras su fallecimiento. De esta forma se garantizan derechos y responsabilidades claras, evitando conflictos futuros. En la planificación sucesaria, el usufructo permite que un familiar cercano, como un cónyuge o dice, también funciona como un mecanismo para generar ingresos mediante el arrendamiento de bienes, con la seguridad de que el usufructo puede extenderse o terminar según el pacto, siempre respetando las condiciones legales y las obligaciones del usufructario. Ejemplo: don Ricardo es propietario de una casa antigua y le otorga a su sobrino Luis el usufructo de la vivienda, permitiéndole vivir en ella y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de mantenerla en buen estado y realizar las reparaciones ordinarias necesarias. Con el paso del tiempo, Luis descuidó completamente la casa, no arregló goteras del techo, permitió que las paredes se deterioraran por la humedad, no dio mantenimiento a las instalaciones eléctricas ni al jardín, incluso alquiló parte de la vivienda sin autorización, causando más daños. Uso y habitación. Se define como: ¿qué es el derecho de uso de habitación? Dice, el derecho de uso de habitación son derechos denominados del goce por los cuales se atribuyen a su titular determinadas facultades desmembradas del derecho pleno de propiedad. El derecho de uso supone poder usar y percibir los frutos de una cosa ajena en la medida en que se precisen por cubrir las propias necesidades y las de la familia. El derecho de habitación supone poder habitar las piezas de una casa que sean necesarias para uno mismo y la propia familia. Aquí veremos el artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servir de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten por la necesidad del usuario y las de su familia. Artículo 745. Código Civil. Conteniendo de la habitación se limita a los que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido en el momento de constituir tal derecho.
Las características, tenemos 5 características que dice: primer punto, carácter personal. El derecho de uso se limita a titular y en ciertos casos en su familia. No se extiende a terceros ni permite la transferencia del derecho. Segundo punto, no comercializable. El usuario no puede arrendar, vender, hipotecar ni explotar el bien. De manera comercial, el uso se restringe a bienes y personales y familiares. Tercer punto, temporalidad. El derecho de uso puede ser vitalicio o estar sujeto a un plazo determinado. Y cuarto punto, concluir el plazo de fallecimiento del titular, el derecho se extingue. Quinto punto, limitación de alteraciones. El usuario no puede realizar modificaciones que alteran la naturaleza, estructura y destino del bien. Debe mantenerlo en condiciones adecuadas para su devolución al propietario. Ya veremos los ejemplos que dice: Juan tiene un terreno que le pertenece a su vecino Pedro. Pedro permite que Juan use un pequeño huerto en su terreno. Según el artículo 745, Juan puede servirse de los frutos de hurto como verduras y frutas solo en la medida suficiente para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Si Juan empezara a vender todas las frutas del hurto y en el mercado para ganar dinero, estaría excediendo los límites del uso y estaría infringiendo este artículo. El otro artículo sería del artículo 745 del contenido de la habitación. Sería: María tiene el derecho de habitar una casa que pertenece a su tío. Según el artículo, María puede usar solo la habitación y espacios necesarios para ella y su familia, aunque cuando se concedió el derecho de habitación la casa estuviera vacía o sin muebles. Por ejemplo, si María necesita una sala, un dormitorio o la cocina para su familia, puede usarlos, pero no puede ocupar un cuarto extra para almacenar muebles de otras personas o convertirla en terraza en un negocio, porque eso excedería lo necesario para la habitación. Estamos en limitaciones del derecho de uso. Limitaciones del derecho de uso. Derechos reales, personalismos e intransmisibles. Código Civil, artículo 748, dice: son derechos inalienables, solo pueden usarse por usos titulares y no pueden transmitirse bajo ningún título. En caso de incumplimiento del derecho de uso, el propietario podrá reclamar la cosa o su posesión. Además, podrá extinguir el derecho de uso como consecuencia. Estas limitaciones segundas las necesidades de la persona titular del derecho del Código Civil de 745, en cuanto basten por las necesidades del usuario y las de su familia, es decir, depende de las necesidades del titular y de su familia, ya que el derecho de uso debe ser suficiente y bastar a las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. Siguiente diapositiva: derecho de habitación. Dice: habitación es un derecho. Voy a darle mejor los puntos. Hay 5 puntos. Y dice: es un derecho real, ya que otorga a su titular el derecho de ocupar en un inmueble la parte necesaria para él y su familia, con la finalidad de satisfacer sus necesidades de vivienda. Segundo punto: es un derecho de carácter personal, es un derecho personalismo intransmisible, lo que significa que no puede ser vendido ni transferido a otra persona, no se puede donar ni vender a terceros. Tercer punto: son derechos temporales, el derecho de uso es temporal y no perpetuo. Su duración se encuentra limitada por plazo establecido en la escritura, aunque también finaliza si el titular renuncia al mismo o fallece.
Cuarto punto, si limitan las necesidades del titular y la familia de este, el uso del bien está restringido y satisfacer las necesidades del titular y las de las familias, asegurando un ámbito de disfrute personal y familiar. Quinto punto, son derechos intransmisibles. Esto significa que no pueden ser ni aprendados ni transportados a otra persona mediante ningún título, tampoco pudiendo ser hipotecados o embargados. Aquí veremos un ejemplo que dice: del ejemplo 700 del artículo 746 del Código Civil, Carlos tiene el derecho de habitar una casa que pertenece a su tío. Carlos vive con su esposa e hijo. Carlos puede usar el dormitorio, la sala, la cocina, el baño porque son necesarios para él y su familia. Si Carlos desea instalar un gimnasio, alquilar un cuarto a otra persona o construir una piscina para terceros, estaría excediendo los límites de su derecho de habitación porque esas cosas no son necesarias para su vida familiar. Siguiente artículo, siguiente diapositiva, habla de las causas de extinción de los derechos de uso y habitación. Dice: se establece que se pierde de la misma manera al usufructo, tal como establece el Código Civil del artículo 738. Hay 7 puntos. El primer punto, muerte del usufructario. Segundo punto, vencimiento del plazo por lo que se constituyó y por realizar la condición resultaría a la cual estaba sujeto el usufructo. Tercer punto, reunión del usufructo y la propiedad a una misma persona. Cuarto punto, prescripción. Quinto punto, renuncia al usufructario. Sexto punto, pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Y séptimo punto, por la anulación de ocasión o cesación. Y aquí hay un ejemplo. Dice: Ana tiene un terreno y su vecino, que sería el terreno A, y su vecino Luis tiene otro terreno del terreno B. El único camino para que Ana pueda salir a la calle pasa por el terreno de Luis. Para poder usar ese camino, Ana y Luis acuerdan un servidumbre de paso, predio dominante del terreno de Ana, y se beneficia del paso del terreno de Ana, o sea, terreno A, y perdió el sirviente, terreno de Luis, soporta el paso, terreno B. Ay, no lo puse. Ahí está. La servidumbre se definen como: ¿qué es la servidumbre? Las servidumbres son derechos reales que limitan el pleno uso del goce de una propiedad dominada predio sirviente, un beneficio de otro inmueble llamado predio dominante. Es decir, es una carga que se impone a un bien inmueble en favor de otro, de forma que el dueño del predio dominante puede ejercer ciertos derechos sobre el predio sirviente. El concepto sería el concepto. Artículo 752 del Código Civil sería el concepto. Servidumbre es el gravamen de impuestos sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble o cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que sufre predio sirviente. Ideas clave en Guatemala. Aquí hay 7 puntos claves, 7 ideas claves, y son 7 puntos. En Guatemala, la servidumbre regula en el Código Civil, específicamente en el artículo 752 al 821. Segundo punto, existen servidumbres voluntarias establecidas por acuerdo entre propietarios y servidumbres legales impuestas por la ley para facilitar el uso de los inmuebles. Tercer punto,
Las servidumbres pueden constituirse mediante contrato por disposición legal o por disposición tras un uso interrumpido durante 20 años. 4 puntos. Las servidumbres extinguen por desuso, confusión de predio, renuncia voluntaria y desaparición del predio afectado. Quinto, son esenciales para garantizar el acceso a recursos y servicios en propiedades vecinas, prohibiendo la convivencia armónica entre dueños. Sexto punto, el propietario del predio dominante debe usar su derecho sin causar daños, mientras que el dueño del predio sirviente debe permitir dicho uso conforme a la servidumbre. Y aquí hay varios ejemplos. Aquí hay las clasificaciones de las servidumbres, que según el artículo 754 del Código Civil hay servidumbres continuas y servidumbres discontinuas. Las servidumbres continuas son los que pueden usarse sin intervención del hombre. Ejemplo, un servidumbre se desagüe donde el agua del predio superior pasa continuamente al inferior a través de una canaleta o tubo sin que nadie tenga que hacer nada para que funcione. Y la servidumbre discontinua son las que requieren una acción del hombre para usarse. Y ese es el ejemplo de una servidumbre de paso donde el dueño del predio dominante debe abrir una puerta o portón y caminar o pasar por el terreno vecino. También hay servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes. Las servidumbres aparentes son las que se reconocen por signos visibles o construcciones. Ejemplo, un servidumbre de acueducto cuando hay tuberías, canales y acequias visibles que muestran su existencia. Y servidumbres no aparentes son las que no prestan señales visibles de su existencia. Ejemplo, un servidumbre de no edificar en ciertas partes del terreno que impide de construir, pero no tiene ningún signo externo que se demuestre. Aquí estamos con de la servidumbre de acueducto, según el artículo 760 del Código Civil. Son las que consiste en el derecho de hacer pasar por los periodos intermedios de agua de que pueda disponerse para una finca con obligación de indemnizar y tiene el carácter de continua y aparente aun cuando no sea constante el paso del agua. Artículo 760 del Código Civil. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Hay 5 puntos, que sería el primer punto, establecimiento o aumento de riesgo. Segundo punto, establecimiento de baños y fábricas. Tercer punto, deslizamiento de lagunas y terrenos pantanosos. 4 punto, invasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y quinto punto, salida de aguas escorrederas y drenajes. Aquí del dueño puede oponerse cuando por pertenecerse construir sequía descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. Segundo punto, por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intenta utilizar para objetos de interés privado. Y tercer punto, por proceder a establecer sobre otros predios con igual ventajas para la que pretenda imponer y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. Caducidades de la servidumbre. Dice, la concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiera fijado
el concesionario no hiciere uso de ella, dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente la indemnización que corresponde. Ejemplo: el señor Luis Pérez es propietario de una finca agrícola que necesita agua para el riego de sus cultivos. El río más cercano pasa por el terreno de su vecino Carlos Gómez y no hay otra forma de conducir el agua hasta la finca de Luis sin pasar por el terreno de Carlos. Luis solicita al juez que se imponga una servidumbre forzada de acueducto con base en el artículo 760 para conducir el agua a través de una tubería subterránea que cruza la propiedad de Carlos. El juez autoriza la servidumbre previa indemnización a Carlos por los daños y perjuicios que la instalación pueda causarle. Además, dado que se trata del establecimiento de riesgos, caso 1 del artículo, Luis también tiene derecho a construir un canal de salida para las aguas sobrantes que regresarán al cauce natural una vez utilizadas. Y ahorita estamos con servidumbre legal de paso. Y dice, establecimientos de la servidumbre de paso. Hay 3 puntos y dice: por ley, cuando una propiedad no tiene acceso a la vía pública y se hace necesario establecer una servidumbre para garantizar su utilidad. Segundo paso, por voluntad de las partes, a través de un acuerdo entre los propietarios del terreno dominante y el terreno sirviente, formalizado en escritura pública, escrito en el registro de la propiedad. Tercer punto, por sentencia judicial. En caso de desacuerdo entre las partes, se pueden recurrir a la justicia para que ésta determine la necesidad y las condiciones de la servidumbre. Derechos y obligaciones de las partes. Hay 2 puntos. Propietario del terreno dominante es el primer punto y dice: tiene el derecho de paso por el terreno ajeno, pero debe causar el menor daño posible y, en algunos casos, indemnizar al propietario del terreno sirviente por los perjuicios y por el establecimiento de la servidumbre. Segundo paso sería: el propietario del terreno sirviente debe permitir el paso, pero tiene derecho a recibir una compensación si se determina que la servidumbre afecta el valor de su propiedad o le cause perjuicios. El predio obligado: si hubiera varios predios por donde pueda darse el paso el obligado o la servidumbre, será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si esta fuere igual por 2 o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. El artículo 790 del Código Civil. Ejemplo: el señor Juan López, propietario de una finca agrícola llamada El Mirador, ubicada en el municipio de Salama, Baja Verapaz. Su terreno no tiene acceso directo a la carretera principal, ya que está rodeado por las propiedades de otros vecinos. El terreno colindante pertenece a la señora María Hernández, quien sí cuenta con una salida directa hacia la carretera para poder entrar y salir de su finca. Cuando Juan necesita pasar por una franja de terreno que pertenece a María, ante esta situación, Juan solicita ante el juez la constitución de una servidumbre legal de paso conforme al artículo 765 del Código Civil de Guatemala para poder abrir un camino de 3 metros de ancho y a través del terreno de María. El juez autoriza al servidumbre ordenado que Juan indemnice a María por los posibles daños y molestias que el paso ocasione. Gracias a la servidumbre, Juan puede transitar libremente con sus vehículos y animales para realizar las actividades agrícolas en su propiedad. Siguiente diapositiva. Serían las servidumbres voluntarias. Dice: son servidumbres establecidas por acuerdo entre las partes donde se pacta el uso de un predio sirviente
para el beneficio de un predio dominante, sin que exista una necesidad imperiosa acuerdo entre ambos propietarios. El propietario de un inmueble puede establecer en las servidumbres de crea convenientes en el modo y forma que mejor le parezca. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueran necesarias para que el dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella. Si por su descuido o omisión se causare daño, estará obligado a la indemnización. Extinción de la servidumbre voluntaria, artículo 817 Código Civil. Aquí hay 3 puntos y es por el no uso cuando el servidumbre fuere continua o aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de servidumbre, cuando fuera discontinua o no aparente por no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que no usara de ella. Segundo punto, cuando los predios sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse, la servidumbre sin el suceso del predio vuelven a su estado anterior, de manera que pueda usarse de ella. Se establecerá, a no ser que hayan transcurrido 3 años o que desde el día que pudo volverse a usar haya pasado el tiempo suficiente para prescripción. Tercer punto, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante, cuando constituida una virtud o derecho revocante se vence el plazo, se cumpla la condición o sobreviente la circunstancia que debe poner términos a aquel. Y ahorita vamos por la jurisprudencia. Vamos por la jurisprudencia. Y dice, encontré que hay varios y solo le voy a leer los dos más cortos. Y dice, ver sentencia del expediente 189-2005 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, tercero, de la conformidad con el artículo 752 del Código Civil, el servidumbre en el gravamen de impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal, del artículo 1125 de dicho código, establece que los derechos reales deben ser inscritos en el Registro General de la Propiedad afectado, de que quedan plenamente garantizados y registrados. Ver sentencia de la Cámara de Amparo Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia de la fecha del 15 del 3 del 1995. En el presente caso, el amparista considera violados, entre otros, su derecho constitucional de garantía de la propiedad privada contenido en el artículo 39 de la Carta Magna, por ser titular del código de usufructo vitalicio del inmueble identificado en autos. Manifiesta que a partir de su derecho cualquier persona que ocupe el inmueble es un simple tenedor o intruso, dándolo ambos calificativos de demando. Y eso es todo. Eso es todo sobre la jurisprudencia, que hay varios, claro, que ahí dicen que encontré también solo encontré jurisprudencia de servidumbre y usufructo.